Qué bueno que estamos en el primer día de clases presencial luego de 1 año y pico. Y eso impacta a miles de jovencitos. La pregunta sería, ¿cuántos miles? ¿Serán muchos? Se supone que son impactados unos 30,000 estudiantes. ¿Cuántos de esos 30,000 estarán rumbo a su escuela esta mañana? Queremos preguntarle precisamente a los padres en esta encuesta flash que estamos haciendo, y la premisa y la pregunta es bien sencillita. En este primer día de clases para padres y maestros, ¿estás apoyando el comienzo de clases? Y me puedes decir, sí, Juan, Fernán, Moraima, presencial. Estoy enviando a mis hijos. No, solo virtual. Esas son las dos opciones que te estamos dando para que te comuniques con nosotros en esta mañana y nos digas, soy papá o soy mamá, o soy maestro o maestra, porque sabemos que hay un sector significativo de los maestros que no están apoyando este comienzo y han dicho las razones y no tenemos ningún problema con sus razones. O sea, no estamos señalando si estamos en contra o a favor de tus razones, las estamos validando. Lo que queremos saber en esta mañana es si sigues apoyando, ¿verdad?, la educación para tu hijo de manera presencial y los estás enviando hoy, y nos contestas sí presencial, o nos dices no, ese no significa que no es presencial, solo virtual. Estás afirmando que quieres educación, por supuesto, pero todavía de manera virtual. Muy bien. ¿Nos responderán los papás y las mamás esta mañana? Ya el cuadro se está llenando. ¿Quieren que yo anote? Para contarlo. Sí, es una encuesta para ver cómo padres y madres y maestros están apoyando este primer día de clases, porque es fundamental. ¿Llegarán estos 30,000 estudiantes a la escuela? No sabemos. Podemos tener un anticipo con esta encuesta. 787-993-9700. Comienza esta encuesta a esta hora de la mañana, este primer día de clase presencial. Vamos a ver. Presencial sí o no, virtual. 787-993-9700, porque a esta hora de la mañana tiene que haber, en todo caso, una buena cantidad de padres en el carro escuchando 97.7 Nueva Vida rumbo a la escuela. Vamos a ver, comenzamos. Buenos días. Sí, presencial. Muy bien, ahí arrancamos. Buenos días. Buen día, yo deseo presencial, pero mi escuela quiere trabajar más que a mediodía y eso se le hace a uno virtualmente imposible. Ok, pero ¿apoyas de manera presencial, diciéndome sí presencial o no solo virtual? Ok, apoya sí. ¿Qué dijo? Sí presencial. Sí, dijo presencial. Sí. Muy bien. Gracias, mamá. Adelante, buenos días. Buenos días, soy madre y soy maestra y apoyo la modalidad presencial. Muy bien. Van 3. Adelante, buen día. No, virtual. No, virtual, ok. Buen día. No, virtual. Ok. Dos corridas. Adelante, buen día. Buenos días. Sí. Buenos días, en ruta. Buen día. Ahí está con el radio. Bajen los radios. Sí. Ajá, adelante. Soy madre y solo virtual, no la apoyo. Ok. Se empató la cosa, 3-3. ¿Qué dijo ella? Ella dijo que dijo no, solo virtual. Solo virtual, ok. Adelante, buen día. Presencial. Buen día. Virtual. Buenos días. Presencial. Buenos días. Buen día. Presencial. Buenos días. Virtual. Ok, buenos días. No. Ok, buen día. Solo virtual. Los niños lo necesitan presencial. Buen día. Presencial. Buenos días. Virtual. Buenos días. Virtual. Buenos días. Presencial. Adelante, buen día. Virtual. Encuesta flash de Nueva Vida, presencial, virtual. Dame. Buenos días. Presencial. Buenos días. Por la salud de mi niño, la salud mental de mi niño, presencial. Buen día. Presencial. Buen día. Presencial. Adelante, buen día. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días, virtual. Buen día. Virtual. Buen día. Virtual. Buen día. Buen día, presencial. 787-993-9700. Buenos días. Buen día. Ya es hora. ¿Cómo? Que sí, que ya es hora de que empiecen en la escuela. Presencial. Ok. Buen día. Virtual. Buen día. Presencial. Buen día. Virtual. Adelante.
Sí, buena. No, virtual. Adelante. Presencial. Adelante. Dios bendiga, presencial. Oye, las mujeres, las madres, adelante. Adelante, buen día. Que se vayan para la escuela. Buen día. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Buenos días. Presencial. Muy bien, adelante, buen día. Buenos días, 100% virtual. Buen día. Ok. Presencial. Buen día. Hola, buenos días. 100%. Ay, perdóname, fui yo. El Pero dedo- se quedó como que ¿verdad? Dijo. No estoy seguro, es que el dedo se me Ok, puso muy rápido. Está bien. Inténtalo otra vez, Sí, por sí. favor. Mala mía, Sí. mala mía. Buen día. Y buenos días, virtual. Bien, adelante, buen día. Virtual. Buen día. Buenos días, virtual. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días en ruta, estamos contigo. Presencial. Adelante, buenos días. Buenos días, virtual. Adelante. Buenos días, 100% presencial. Buenos días. Buenos días, virtual. Oye, despertaron los padres. Adelante, buen día. Buenos días, de Dios es el poder presencial. Buen día. Ya está bueno ya. Presencial. Buen día. Presencial. Buenos días. Si vamos al mall, al supermercado, al restaurante. Para la escuela también presencial. Adelante, buenos días. Presencial. Adelante, buen día. Vámonos para la escuela. Adelante, buenos días. Buen día, buen día. Ok, buen día. Presencial. Hola, buen día. Virtual. Adelante, buenos días. El cielo bendiga, presencial. Adelante, buen día. Virtual. En ruta, buenos días. Presencial. Adelante. Buenos días, virtual. ¿Y usted? Buen día. Buenos días. Presencial. Adelante. Presencial. Buenos días. Virtual. Buenos días. Virtual. Buenos días. Presencial. Hola, buen día. Virtual. Buenos días. Presencial. Buenos días. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Buenos días. Presencial. Adelante. Adelante. Presencial. Hola. Virtual. Adelante. Virtual. Buen día. Presencial. Buenos días. Virtual. Adelante. Virtual. Adelante, buenos días. Buenos días. Presencial. Hasta ahí, Juan, ¿cómo reacciona usted? El conteo lo lleva Moraima. A mí me parece que está bastante Sumo los de aquí a lo que ustedes empatado. hablan. Sumo los de aquí a Empatado. lo que ustedes hablan. Sí, los de WhatsApp. Sí. Yo tengo la impresión de que un poquito el presencial, un chingalante. Un, Sí, un sí, poquito, Un sí, sí. toquecito, sí. Pero está bastante, ¿verdad? Bastante, no sé, parejita la cosa, porque, no sé, en términos de las cantidades de llamadas, lo que yo aprecio es que aunque presencial puedes tener unas 2 o 3 más, está bastante empatadito. Ah, que hubiera sido interesante saber también si la mayor parte de la gente que quiere presencial, o una u otra, son hombres o son mujeres. Tengo la impresión de que la mayor cantidad de los hombres tiende a preferir presencial. De verdad. Y que hay una buena cantidad de mujeres que prefieren virtual. Ok. Tengo esa impresión. Ok. Sí. Ok. a Estamos ver. agradeciendo mamá, papá, que nos están llamando en esta mañana. Hubo unas que se identificó como mamá, pero también como maestra. Sí. ¿Verdad? Que los maestros se sientan cómodos en llamar y decir, soy maestro presencial o virtual, ¿verdad? Para poder encuestar también un poquito a los maestros. Le estoy dando permiso, ¿verdad? Para que llamen. Los incluye a ustedes, maestros, en esta mañana. Los botones de Messenger cuentan. Sí, claro, todo Ah, cuenta. pues Sí, mira, en la encuesta, todo, aquí- absolutamente todo. Mira, aquí en llamadas telefónicas, virtual 30, presencial 45. Ok. Ajá. 15 Zoom, más. vamos por 56, contando el WhatsApp, ya vamos por 56 presencial y 36 virtual. Ok. En el O sea que Messenger, sigue ganando presencial. Mili Maldonado por el Messenger de Nueva Vida dice presencial. 787-993-9700. Adelante. Virtual. Adelante. Virtual. Buenos días. Sí, buenos días, maestra y madre. Por el momento, por lo menos mis niños, virtual. Ok. Interesante, ¿eh? Adelante, buen día. Virtual. Buen día. Sí, buenos días, presencial. Buenos días. Presencial.
Adelante, buen día. Híbrido. Adelante, buen día. Adelante, Buenos buen día. días. Sí. Sí, buen día. ¿Presencial Buenos días. o virtual? Ok, adelante, buen día. Buen día, maestra y mamá, presencial. Ok. El que dice híbrido, ¿cómo se cuenta ese voto? Es una, Yo lo conté virtual. ¿O no? Híbrido sería parte porque sería una combinación de presencial y virtual. 50-50. No, uno no y lo uno. estamos Pongo uno y contemplando, uno. ¿verdad? Salió nuevo ahora con la llamada de él. No estaba en mi Pues mente. lo borro o le pongo 1 y 1. Déjalo ahí al ladito, por si acaso. Ok. Sí. Ujú. Y hay que llamar a la comisión y ver cómo ir al Supremo. Y ¿Cómo entra ese voto? hay que recontar. Y Exacto, todo eso. sí, sí. Es otro proceso, sí. Adelante, buen día. Sí, buenos días, presencial. Presencial. Ok. Buen día. Presencial. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Soy abuelita, trabajo para el Departamento de Trabajo Social y presencial. Ok. Buenos días. Presencial. Buenos días. Virtual. Adelante. Mi escuelita, yo la Presencial. quiero con Ok, amor. Entendimos. Buen día. Adelante. Virtual. Virtual, buen día. Buenos días, trabajador social presencial. Adelante, buen día. Soy abuelita, presencial, por favor. Mira, abuelita presencial, buen día. Sí, muy buen día. Ajá. Enfermera y mamá, virtual. Ok, adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Sí. Por amor a mi sobrina, que ha cambiado de espejuelo ya 3 veces y es maestra, porque Ajá. su vista se está quedando en esa computadora presencial. Buen día. Presencial. Hola, buenos días. Adelante, buen día. Se nos fue. Bueno, 787-993-9700. Una ronda más. Sí. Esa llamada me conmovió a mí. ¿Cuál? ¿Verdad? Una tití diciendo, mi sobrina, su vista se está afectando por la computadora. Y es el caso de muchos. La vista, la espalda. Es el caso de muchas personas. Verdad. Sí. Nada fácil. Adelante, buen día. Sí, buenos días, presencial. Adelante, buen día. Para dar mi opinión sobre lo que están hablando. ¿Presencial o virtual? ¿Sí o no? Ajá, presencial. Es una Lo de que dos. pasa es, te voy a coger un chispito, pero soy directora de hace 39 años. Es que es encuesta. Sí. No es tema. Si te doy break para que me argumentes, pues le quite el derecho a los demás que solamente siguieron las instrucciones. Discúlpame, directora, un privilegio que estés con nosotros esta mañanita. Claro que sí. Muchas gracias Ok. por escucharnos. Adelante, buen día. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Adelante, buen día. Buenos días, bendecido. Abuelita, presencial. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Soy abuelita, mamá de un maestro, presencial. Adelante, buen día. Mamá maestra, con todos los protocolos para la escuela. Adelante, buenos días. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Buenos días. Sí, adelante, buen día. ¿Presencial o virtual? Adelante, buenos días. Abuelita, presencial. Adelante. Presencial. Adelante. Presencial. Adelante. Presencial. Adelante, buenos días. Buenos días, presencial. Buen día. Buenos días, soy abuela presencial. Buen día. Buen día. nene de la grúa presencial. Adelante, buen día. Trabajadora social y presencial. Muy bien, nuestra gente hablando a través del WhatsApp, a través de en el aire, cantidad de personas. Facebook Live también. Facebook Sí, Live. ellos añadieron el título, qué bueno, pero veo que la mayoría son abuelitas diciendo, por favor, Ajá. ¿verdad? Porque las abuelas ven Sí, mucho más muy allá preocupadas, también. muy preocupadas por preocupadas. la salud emocional y. Sí. Adelante, buen día. Sí, buenos días, presencial. Adelante, buen día. Virtual. Adelante, buen día. Presencial. Esta es nuestra gente. Adelante, buen día. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Muchas mujeres, diría yo la mayoría, ¿verdad? Ujú. Escuchando Nueva Vida, participando de esta encuesta flash. Adelante, presencial, virtual. Presencial. Adelante, buenos días. Presencial. Adelante, buen día. Presencial. Adelante, hola.
Presencial. Buen día. Soy maestra, no estoy de acuerdo, online. Adelante, buen día. Soy psicólogo, papá y presencial. Adelante, buen día. Sí, adelante, buen día. Adelante, buen día. Presencial. Adelante. Presencial. Adelante. Sí, buen día. Presencial. Hola, buen día. Wow. Presencial. Adelante, buen día. Virtual. Señoras y señores, ahí está, hasta ahí o un minuto más. No, estamos bien. Yo creo que tenemos un montón. Sí. Yo computé las de Facebook Live y tenemos que 12 personas en el Facebook Live hasta ahora. La última es Marta Ivette Ortiz. Virtual 12 y Ok. presencial 10. En el Facebook Live de Nueva Vida se añaden 12 personas para virtual y 10 para presencial. Bien. ¿Ok? Ujú. ¿Cuántos Así que- presencial allá? Acá en Facebook, Ajá. 10 Sí, vamos a sumárselo a los y, de acá. y virtual 12. Ajá. ¿Ok? Bueno, pues tenemos presencial 115 y virtual 56. Wow, ok. Pero te voy a decir una cosa, cuando comenzó la cosa iban bien ahí, toma y dame, toma y dame, toma y dame, y de repente el presencial se Se fue, despegó. Pegó un poquito más. se despegó bastante. Ok. Bueno, jamás hubiéramos pensado esto 6 meses atrás. Esta encuesta hubiera sido... No hubiese sido todo el mundo virtual. Todavía, Sí. ¿verdad? La parte del temor y yo creo que la vacuna ha traído una tremenda confianza. Las últimas, esto último que salió del CDC, el que tiene la vacuna, con otro que tenga la vacuna, pues pueden estar hasta sin uso de la mascarilla. Pues sigue ganando confianza el pueblo. A mí me parece que esa es la dirección correcta, ¿no? Otra encuesta que pudiésemos hacer en otro momento es, aparte de las precauciones con el virus, es cuántos de los que prefieren virtual lo hacen porque no acreditan la condición de las escuelas como punto principal. Ok. Donde el COVID es como secundario, es un punto de preocupación, Sí, pero les preocupa sí, sí. más la verdad, lo que es la condición física de la escuela. Ajá. Eso sería como que otra preguntita hacerla aparte. Ajá, sí, sí. Ujú. Si le metemos mano a la limpieza full de la escuela, como manda, a lo mejor cambia el pensamiento de mucha gente con relación Exacto. al virus, ¿no? Sí, Sí. yo creo que sí, en esa dirección. De todas maneras, el haber tenido, ¿verdad?, estos resultados que vuelve y repite Moraima, ¿cuánto presencial? 115 presencial, 56 virtual, y aunque híbrido no estaba, la gente 3 3 híbridos. Acá en el Facebook Live añade uno, serían añado 4. uno 4. Ajá. Ajá. Muy interesante, muy interesante. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que participaron. Mira, aquí están preguntando, están diciendo que se debe hacer una de los universitarios. Lo podíamos Sí, hacer también, sí, claro. de La los pongo ahí en el universitarios. tintero para los universitarios. Yo pensaba que ya estaban presencial los universitarios, no sé por qué razón. No, por lo menos yo casi toda la semana doy charlas a nivel de universidades y son todas virtuales las que he dado En las universidades. en las universidades. Y te hablo de varias Yo he universidades. escuchado un par de padres que sus hijos tienen en el colegio de Mayagüez y tengo la impresión de que ellos están yendo físicamente, presencialmente allí. Es una impresión, puedo estar Sí. bien equivocado. Pues no sé. Ujú. Yo sé que yo he dado varias charlas virtuales. Ahora, un abrazo y felicitaciones a esos padres que están llevando a los muchachos ahora mismo. Claro. Llegando al portón de la escuela después de Eso un es. año y pico. Qué bueno. El país continúa, por lo Eso menos de es. alguna manera se arrancó y yo creo que las preocupaciones de aquellos que prefieren virtual, el gobierno las puede atender, ¿verdad? Para que en agosto, que casi todos han dicho, mira, yo creo que para agosto ya haya por lo menos un consenso entonces de prácticamente todo el mundo de acuerdo y que en agosto, en ese semestre escolar, pues demos un palo en el sentido de que regresó la educación de manera presencial y que no nos ocurra nada, Padre, en el nombre de Jesús, ni terremoto, ni Amén, ninguna amén. situación a Así nivel mundial mismo. que nos afecte, ni ningún nuevo virus, ni ninguna nueva cepa, para que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir educando a la nueva generación. Paz, mucha paz para todos. Felicidades en este primer día de Eso clase es. presencial a los que así lo están disfrutando. A ¿verdad? celebrar, a celebrar.